Lo habíamos adelantado y nos acompaña Pacho O'Donnell esta noche. ¿Cómo estás, Pacho? Contento de estar acá. Bueno, un Muy gusto, ¿eh? Un gusto realmente. Gracias. Estaba recién recordando, vos fuiste embajador en Bolivia. Fui embajador en Bolivia, sí. ¿Te sorprende la Bolivia de Evo Morales, el desarrollo económico que ha tenido, sostenido? Lo interesante de Bolivia es que es un país riquísimo. Es un país que ha tenido estaño, que tiene gas, que tiene litio, que tiene una cantidad. Lo que pasa es que fue administrada espantosamente Sí. por una oligarquía que se ocupó de ordeñarla, digamos, a Bolivia sin preocuparse para nada. Muy ligada a de la Estados gente. Unidos siempre, Muy ¿no? ligado a Estados Unidos. Inclusive hubo un presidente, ¿no es cierto? Boni, que hablaba prácticamente como Sí, 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 que había sido norteamericano. formado, ¿te acordás? En Estados Formado en Unidos. Estados, claro, sí, sí, ¿Eh? hablaba como en norteamericano. Tenía... ¿Y te sorprende este desarrollo que le ha impulsado Evo Morales? No, porque me parece que con un sentimiento patriótico, una responsabilidad en el cargo y demás, yo creo que hay recursos suficientes como para llevar adelante un país como Bolivia, ¿no? ¿Cómo estás viviendo este actual momento de la Argentina? El otro día te escuchaba en una nota muy interesante que te hacía Pablo Dugan en Radio 10 y me sorprendió, no porque te conozco de hace muchos años, sé siempre tu preocupación y tu interés por la política, pero te noté muy preocupado por este momento. Claro, porque estamos abrumados por los números. Vos acabas de dar ahí una cifra tremenda de fuga de capitales, la cifra es ocupación, la tasa de los LELIQs, de riesgo país, todos son cifras verdaderamente sumamente desfavorables, muy preocupantes. Pero es importante traducir las cifras en lo humano, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del término de la pobreza. O sea, la pobreza, el 40% de pobres y una cantidad muy importante debajo de la línea, digamos, de subsistencia. Y entonces eso provoca realmente un sentimiento de pena, solidaridad, etcétera. Pero creo que hay algo más para preocuparse, y es el hecho de que el gran tema es los pibitos que no comen, pero también el problema es los adultos que no comieron. Es decir, porque el cerebro infantil, para poder desarrollarse, necesita proteínas, necesita vitaminas, necesita Bueno, esta aminoácidos. semana mostrábamos aquí los datos de los de 0 a 2 años. Ya hay un 20% de malnutridos de 0 a 2 años, Claro. lactantes. Pero eso es que estamos preparando una Claro. generación Mirá, de gente que no va a... Mira esto, malnutridos, Ahí lactantes, está. 29,46. Y Baja- fíjate el otro, baja talla. Baja talla y bajo cerebro hay también, por eso, porque le estamos preparando una generación, bueno, los gobernantes están preparando Sí. una generación que no va a tener capacidades cognitivas ni emocionales normales. Va a ser gente que no va a poder estudiar, que no va a poder aprender, que no va a poder discutir, que no va a poder entender las cosas, sobre todo en un mundo tan competitivo y tan especializado como el que es y como el que se viene. Es decir, esto son responsables de un daño en el cerebro de 40% Sí, de tremendo. las personas. Y ligado a esto, los datos del desempleo de ayer, ¿no? A mí me impresiona muchísimo eso, 10.6 de desempleo, son más de 2 millones de personas sin empleo. Y en esta idea de traducir los números en humanidad, el tema de quedar desocupado es una herida psicológica muy grave. Por ejemplo, produce una gran angustia. Te disuelve el mundo real, es decir, generalmente las personas tenemos un mundo constituido fundamentalmente por el mundo del trabajo. Vamos al fútbol con algún compañero de trabajo, nuestra señora se relaciona con otras personas, digamos, de su misma profesión, de su misma especialidad. O sea que produce una angustia más grande que puede derivar, en tanto se sostiene en el tiempo, en depresiones y que pueden ser graves. Pero fíjate otra cosa, Gustavo, cuando hablamos de nosotros decimos, soy mecánico, soy maestra, soy periodista. Cuando perdés el trabajo, perdés prácticamente ese vertebrador de tu identidad. Sí. O sea, dejás de ser, eso que decía yo soy, dejás de ser, fíjate que grave. Perdés que hasta es la eso. estructura familiar. Claro, porque ahí es muy interesante, porque aparecen dos cosas muy claves. Una es la vergüenza. Es decir, la persona desocupada tiene vergüenza ante sus hijos, ante su pareja, el hecho de que a lo mejor su pareja tiene que salir a trabajar porque él no consigue trabajo, o sea, la carga de responsabilidades.
tiene vergüenza ante sus amigos que sí tienen trabajo, sus compañeros. Y otra es algo que también aparece prácticamente inevitablemente, que es la autoinculpación. Claro. Es decir, la idea de que si perdí el trabajo fue por culpa, algo hice para perder el trabajo. Pues sabés que esto que decís, Pacho, es muy interesante porque nosotros aquí lo vivimos. Hará un mes atrás con el cierre de una fábrica en Bernal, que la gran mayoría de las despedidas habían sido mujeres, que nos decían casi llorando, no puedo regresar a mi casa porque ¿cómo le digo a mis hijos Claro. que no tengo más trabajo? Bueno, eso termina en un proceso de disolución familiar. O sea que cuando se habla de la responsabilidad de los números, creo que hay que agregarle fundamentalmente esta responsabilidad, el tremendo daño que se hace a la gente, porque que queden desocupados 10.6%, es 10.6% de gente que está Son seres cruelmente humanos. dañado. Son más de 2 millones de personas dañadas por una situación que no buscaron, que no eligieron y que seguramente no merecieron, ¿cierto? Eso- Ahora, ¿por qué crees que este gobierno se ha caracterizado por ser tan insensible? No solamente insensible, sino hasta despectivo con las clases más pobres o que no. Mire, ¿vos crees que es un gobierno de clase este? ¿De un gobierno de ricos para ricos? Yo pienso que la grieta tiene mucho que ver con una lucha de clases, ¿cierto? O sea, no es casual que Fernández gane en La Matanza y Macri haga una mejor elección en Olivos, en Vicente López, ¿cierto? Hay algo claro de eso. Yo creo que hay que buscar varias. Una de ellas es que uno hace lo que sabe hacer. O sea, uno no puede hacer lo que no sabe hacer. Y esta gente que llegó al gobierno eran gente en su gran mayoría acostumbradas a hacer negocios con el Estado y muy duchos en la especulación financiera. Y el país se ha transformado en eso. O sea, tuvieron el Estado en su mano y entonces el país en este momento es un país de gloriosos negocios con el Estado y una timba. Digamos, la Argentina en este momento es una timba. Una timba financiera. Es una timba. Si vos pensás que el mismo gobierno maneja la fluctuación del dólar de acuerdo a la cantidad de dólares que vende o que no vende, o que compra o que no compra, y además todo el tema de las tasas y demás, lo que hay que saber es que en este momento se están haciendo enormes negocios financieros. Y eso no podemos ignorarlo, no debemos ignorarlo. Cuando se habla de la corrupción y qué sé yo, ojo que hay distintas formas de corrupción. ¿Y vos dónde te encuadrás? ¿En aquellos que piensan que vinieron a hacer esto o que han sido ineficientes y han fracasado por ineficientes? No, yo creo que han hecho lo que sabían hacer. Yo creo que, además, posiblemente lo han hecho de buena voluntad. Yo no creo, que Mauricio, yo lo conozco, yo creo que ha puesto la mejor voluntad para salir adelante de esto. Lo que pasa es que no ha sabido, ha hecho lo que él sabe hacer. Y Ser lo que él gerente sabe de una hacer empresa. ha sido un pésimo gobierno. O sea, Claro. para gobernar no ha servido, digamos, ¿no? Pero yo creo que ahí está una de las claves más importantes. Indudablemente, gente que nunca ha tenido necesidad en la construcción de su vida, de sus fortunas, nunca ha tenido necesidad de tener sensibilidad social, o sea, no es algo que se les ha impuesto. De la misma manera que nunca han tenido necesidad de tener cultura, algo que me compete directamente. Este es un gobierno que realmente ha tratado muy mal a la cultura, ha tratado muy mal. Inexistente. Peor, o sea, hemos ido para atrás, es decir, se han quitado muchos programas, se han retrasado pagos, se han desfinanciado estructuras, instituciones importantes culturalmente. Creo que ha sido culturalmente un gobierno... Bueno, con un secretario de Cultura que ha dicho que uno de sus golpes preferidos era el del 30 o después el del 55. Sí, yo lo conozco a Beluto, podría decirse que soy amigo de él y todo un libro, pero me parece que no sé si debería haberse mantenido en el cargo, no es algo que él recordará, que él deberá recordar con satisfacción, porque realmente actualmente es un momento muy triste de la cultura, ¿no? Pacho, cuando se compara al gobierno de Macri con el de Menem, ¿vos le encontrás algún tipo de comparación o ves que hay diferencias? Menem fue un gobierno de centro-derecha típico, o sea, te diría que yo participé del gobierno Sí. de Menem y yo tengo un buen recuerdo de Menem como gobernante. Fue un gobernante muy eficaz, lo que él se propuso lo hizo, gobernó
como él decía, a los 8 años y medio, porque incorporaba Sí. el medio año de... No dejó de hacer Alfonsín. política, Menem, cosa No. que Macri se olvidó y ninguneó la política. Después hablaba del campo cultural, yo no tengo mucha capacidad de hablar de los temas económicos, pero en el campo cultural, del cual yo fui ministro, aprobamos la financiación del Instituto de Cine y se aprobó Sí. en tiempo. O sea que toda la industria del cine que funciona es por algo que se logró durante el gobierno Menem. La creación del Instituto Nacional de Teatro, que es lo que fomenta todo este movimiento teatral que tanto llama la atención, bueno, es porque está financiado por el Instituto Nacional, que luego se agregaron otros proteatro y otras cosas. Se fundó y trabajó la Biblioteca Nacional. O sea, desde el punto de vista cultural, diría, el gobierno de Menem tiene logros importantes. Ahora dejo librado a la discusión de otros El tema campos económico. del gobierno de Menem, claro. Es decir, que no le encontrás similitudes, tal vez en lo económico, a Macri y a Menem. No sé, me parece que el gobierno de Menem no llegó a la catástrofe que ha llegado Y de esto, ninguna ¿vos manera. crees que, porque Macri, si querés tomate un traguito No, de agua, estoy ¿eh? muy resfriado. Dale. Sí, bueno, y aparte acá el aire está hoy un poco... pero Pacho Todo te bien. decía, ¿vos crees que, porque Macri desde el inicio, digo, tuvo una idea de eliminar el peronismo de la faz de la tierra, o de tratar de llevárselo para con él, pero tenía una obsesión con el peronismo, con todo lo que sea populismo, quería erradicarlo de la faz de la tierra. ¿Crees que fue una equivocación creer que él podía terminar con la historia del peronismo en la Argentina? Pero yo creo que tiene, como recién decíamos, un reflejo natural de alguien que pertenece a un sector, una clase social, que va a estar inevitablemente enfrentado con los sectores populares. Te doy un ejemplo que tiene que ver con el campo de la cultura. Por ejemplo, un poco tiempo, te diría, no sé si fueron 2 semanas después de asumir, Macri decidió la clausura del Instituto Dorrego. Sí. El me Instituto acuerdo. Dorrego que yo me Sí, honré sí, de sí, me fundar acuerdo y que de vos presidir. saliste rápidamente a... Por la simple razón de que ideológicamente estaba a favor de la cultura nacional, popular, federal, iberoamericana, el revisionismo histórico, que de alguna manera lo que se proponía era revisar la historia falsa, digamos, Sí. la historia liberal que se escribió al final de las guerras civiles. Digamos, de alguna manera ha habido una reacción lógica, te diría, por parte de quien venía y por parte de quienes venían, hacia todo aquello que fuera o tuviera un tinte popular y nacional, ¿no es cierto? O sea, eso es bastante claro, es un reflejo casi, te diría. O sea, no... ¿Y por qué esta profundización y esta reaparición fuerte del gorilismo en la Argentina? Porque hay mucho gorilismo hoy. Bueno, estamos en lo mismo, ¿no? O sea, el gorilismo, diríamos de alguna manera, el peronismo sigue representando a los sectores populares, le gusta a quien no lo guste, y a veces el peronismo no lo ha hecho demasiado bien, a veces lo ha hecho mal, a veces lo ha hecho muy bien, pero el peronismo los sectores populares son peronistas, eso es seguro. Me acuerdo una vez alguien que me decía, yo decía, bueno, pero este gobierno peronista no es bueno, me dice, mira, aún el peor gobierno peronista nos da mejores garantías y mejores posibilidades que el mejor Claro. gobierno de cualquier otro signo, y es así. Así que yo te diría, para llevar adelante una política de derecha, liberal, de tanto beneficio, digamos, a ciertos sectores, inevitablemente hay una confrontación con los sectores populares, y los sectores populares en la Argentina, su sinónimo es peronismo, les guste a muchos o no les guste. ¿Y vos creés que esta experiencia de Macri, de esta derecha, va, digamos, a tardar, digamos, vos ves como, mejor dicho, te lo invierto, ves un peronismo por muchos años en el poder, después de esta experiencia fracasada de Macri y de la derecha? Y yo pienso que sí, el Perón mismo lo fundó, fíjate vos que Perón decía que el peronismo era un movimiento, no un partido. Sí, Partido sí, quiere sí, decir sí. partes, tiene Sí, fronteras. exacto. Perón imaginaba el peronismo como una montura para cabalgar los tiempos, como él dijo, es decir, la suficiente porosidad, diríamos, para poder incorporar las distintas circunstancias que plantea cada tiempo. Por eso que el peronismo ha sido revolucionario, ha sido liberal, ha sido de social cristiano, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo pienso que hay peronismo para tiempo, mientras realmente haya sectores que se enfrenten tan despiadadamente y tan
irresponsablemente con los intereses populares, indudablemente eso alimenta y prolonga la existencia del peronismo. Vos tenés una vertiente radical, ¿no? No, yo fui... Mi vertiente radical fue cuando yo volví del exilio, era imposible ser peronista de Herminio Iglesias y la rémora de López Rega. Entonces yo, cuando volví del exilio, me incorporé al trabajo por la democracia, lo hice con Alfonsín. Con Alfonsín, me acuerdo. O sea, tengo un gran respeto. No, te digo porque en esto que hablamos, viste, de los partidos políticos, la verdad que el rol también del radicalismo acoplado al gobierno de Macri, cómo ha desdibujado su perfil, ¿no? Todo eso que había recuperado Alfonsín, Claro. las banderas, hoy están totalmente arriadas, ¿no? Es doloroso, digo, para un partido de poder como el radicalismo. Es muy interesante cómo lo explica Ricardo Alfonsín, Sí. ¿no? Que ha sido muy crítico, como vos Sí, sabés, sí, estuvo acá hace poco. de la postura que ha tenido Sí. el radicalismo durante todo este gobierno. Yo creo que el radicalismo, o sea, en fin, digamos, creo que, como dice Ricardo Alfonsín, a lo mejor han cambiado cargos por ideas, no sé, no me atrevería a meterme mucho en eso. Pero la Argentina necesitaría un radicalismo fuerte, un radicalismo Total. que defienda esas banderas, ¿no es cierto?, Hay que ir, ¿no?, a una recomposición de los partidos políticos rápidamente en la Argentina. Yo creo que podría bastante enorme las cosas, ¿no? Creo que seguramente, como el macrismo creo que no va a continuar, pero no tiene posibilidades de perpetuarse, digamos, como movimiento político, seguramente se va a volver a la antinomia o a la alternativa, diríamos, peronismo-radicalismo, ¿no? No puedo ser demasiado aventurado en esa afirmación, pero es cierto que es importante el encolumnamiento en ideas, en Claro. jefes, en líderes, en proyectos. Si tendrías que, ya te llevo a la parte de historiador, si tendrías que comparar este proceso que llevó adelante Macri con algún otro proceso de la Argentina, ¿con cuál lo equipararías? Es muy difícil comparar procesos porque tiene que ver con circunstancias muy especiales, muy particulares, ¿no es cierto? Lo que surge muy claramente es el 2001, digamos, ¿no? Un proceso, eso es bastante lamentable, pero es inevitable. Hubo otros momentos de default, ¿no? Que eso fue, por ejemplo, un claro default cuando cae Juárez Celman después de la rebelión del Parque, de Leandro Alem, y si bien fracasa la revolución, bueno, es suficiente para que Juárez Celman caiga y asuma a Carlos Pellegrini, un personaje muy interesante en nuestra historia. Y Carlos Pellegrini se encuentra un país en default, y entonces convoca a la oligarquía ganadera, en esa época era, como sigue siendo de alguna manera ganadera, Obvio. y le dice, mire, este es el problema que tenemos, ahora pongan ustedes dinero para poder pagar el default. Y después seguimos hablando. Y efectivamente, los mismos oligarcas, los mismos ricos, digamos, pusieron el dinero necesario para salir del default. Seguramente no sería pero habla de una clase patriótica. Que no la hubo acá. Porque vos fíjate, acá Macri hoy es hasta, no sé si la palabra es, pero es hasta repudiado, o los que lo llevaron al poder, que son muchos empresarios de su clase, hoy se sienten totalmente defraudados, decepcionados. Claro, y eso de la época de Pellegrini habla también de algo que ha faltado ahora, que es un sentimiento patriótico. O sea, creo que eso es. Fíjate vos que hay algo de este gobierno que a mí me fastidia, bueno, porque me interesa la historia, que ha sido una muy poca importancia, digamos, a los hechos históricos. Bueno, fíjate lo que fue el 20 de junio último, el papelón que hace el presidente, que no va al acto oficial del Día de la Bandera y se encierra en un club y hace una alegoría de los Moyanos en vez de hablar de Belgrano. Así es, inclusive el retiro de prócer de los billetes, a mí me parece, Eso es tremendo. ¿Eso no te parece que ha sido tremendo? Si uno pensara que son capaces de estrategias y no que es una burrada, si uno pensara que son capaces de estrategias, yo diría que evidentemente es un proyecto de desnacionalizar, que es típico de la derecha, o sea, la derecha no le interesa el sentimiento nacional, que generalmente es un sentimiento de los sectores populares y que es un sentimiento convocante, un sentimiento revolucionario en última instancia. Eso me parece terrible, además, por ejemplo, reemplazar a Juan Manuel de Rosas por un guanaco me parece que, bueno, que ya es demasiado, digamos, y lo demás más o menos igual.
Fíjate vos cómo en el gobierno anterior hubo momentos en que la glándula patriótica se sintió muy activa, ¿no? Por ejemplo, con el Con el Bicentenario, Bicentenario. con el traslado del sable de San Martín Exacto. de Granaderos al Museo Histórico. ¿Te acordás que fue Sí, la una recuperación gesta? pues, de Juana Zurduy, Claro, las mujeres claro. argentinas en lucha. Bueno, porque Cristina es revisionista. Sí. Cristina es por eso que reivindica la vuelta obligado, que este gobierno se olvidó completamente. ¿Cómo la ves a Cristina, ya que la nombraste? ¿Cómo la ves como figura histórica? ¿La ves como una figura histórica? Yo tengo un gran respeto por Cristina, hemos hecho cosas importantes en mi campo, en el campo histórico. Cristina ha sido muy activa, ¿no? Yo siempre he dicho, y lo he dicho con mucha sinceridad, lamento que su gobierno se haya contaminado con ciertos personajes que no deberían haber estado, tipo los López, los Báez, todo eso me molesta, ¿no? Pero yo estoy seguro que Cristina ha recapacitado sobre esto y creo que la experiencia le va a jugar a favor. A favor. Absolutamente, y creo que uno puede recordar su gobierno con una cantidad de medidas muy importantes, ¿no? Sobre todo muy peronistas, muy a favor de los sectores populares. Sí, sobre todo, bueno, ahora la estrategia, ¿no?, de haberlo puesto Alberto Fernández en un proceso muy fuerte de persecución hacia ella, como garantizar, ¿no?, una unidad y un retorno al peronismo ha sido importante. Claro, yo lo conozco bastante, Alberto, porque hemos sido diputados en Buenos Aires simultáneamente. Es un tipo muy serio, inteligente, yo creo que está perfectamente capacitado. Y habría que preguntar a la gente que tiene miedo, que siguen agitando el miedo. ¿Miedo de qué? O sea, ¿no? Que hay miedo a Alberto Fernández. Es muy difícil tenerle miedo a Alberto Fernández, ¿no? Y por eso es que de alguna manera esta estrategia fracasa y van a tener una muy mala elección, ¿no? Ahora en octubre va a ser peor, va a ser muy mala. No puede ser mejor, digamos. Qué interesante esto, porque miedo habría que tener, volviendo al inicio, al hambre, a la Claro, desnutrición, al desempleo, que son cosas que no se hablan, ¿no? La verdad que la protección mediática que ha tenido este gobierno ha sido fenomenal, ¿no? Inclusive con Macri se da algo notable porque es como, si fíjate que sus dos colaboradores directos, que son Vidal y Larreta, pueden rescatarse algunas cosas de sus gobiernos. O sea, para ser sinceros, no es cuestión de criticar todo, ¿no? Algunas cosas de Vidal, algunas cosas de Larreta, uno puede decir que están bien, que están bien. Ahora, el jefe le fracasó totalmente, o sea, los coroneles fueron evidentemente muy superiores al general, ¿no? O sea que ni siquiera aprendió de sus coroneles, digamos, ¿no? Qué buena esa reflexión, Sí, me claro. parece buena. Y porque además en eso habrá que ver qué es lo que pasa en el futuro y qué va a pasar sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero alguno de esos coroneles, el coronel, por ejemplo, que estás hablando con esta figura, en la ciudad podría incluso superar y sobrevivir, ¿no?, a su jefe, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y habría que ver qué hubiera pasado si la Vidal hubiera sido candidata, no sé, digamos, ¿no? O sea, cosas. Pero siempre, digamos... Bueno, eso alguna- habla de un egoísmo Claro. y de la falta de un proyecto político en Macri. Clarísimo, Macri clarísimo. no tenía un proyecto político, era un Clarísimo. proyecto personal de él y sus amigos. Claro, yo creo que él se confió en una visión corta, estrecha, de que sus amigos, como si el dinero tuviera amigos, digamos, como si el mercado. su dinero tuviera lealtad. Claro, ¿no? el mercado, y el mercado no le Lo iba a respondió. ayudar, iba a traer inversión. Ahora, hablando de inversiones, a mí algo que no puedo superar es que nuestro ministro de Economía, Duhovne, que es el quien debe, se ha dicho muchas veces, pero yo no puedo dejar de decirlo, que debía alentar las inversiones, tuviera su dinero afuera y como se puso ahora, que aumentó en 80% el año pasado sus bienes Bueno, y económicos. lo que fue después de la devaluación del 11 de agosto, en 2 días 2.400.000 pesos engrosó su patrimonio. Se ¿Te fue tranquilo a imaginas, su casa. la gente que sabía que iba a pasar eso, porque además eso fue una decisión. Totalmente. Voy a Claro. hacer esto, ¿no? Digamos. Obvio. Y esas cosas inciden, o sea, la gente no es tonto, lo siente, lo percibe, se da cuenta, habla de un enorme préstamo del Fondo Monetario Internacional y dónde está. Ahora, eso, O sea, ¿qué le volvemos- mejoró? eso ¿Qué habla le mejoró a la gente nada, ese préstamo? pero eso habla de una falta de patriotismo. Ese enamoramiento que tenían, que lo decía Macri y Duhovne con Christine Lagarde y con el fondo. Y habla de, entregaron la soberanía, ¿no? Bueno, el ADN de la Argentina es de la derecha, digamos, de
los sectores dominantes, es una gran denigración de lo propio y una gran exaltación del ajeno. O sea, cuando se produce el fin de las guerras civiles y se plantea la organización nacional, la define muy bien Sarmiento cuando habla de barbarie y civilización. Claro. Es una idea la que él portavocea el sentimiento de la oligarquía porteña. Barbarie era lo nacional, Claro. lo criollo, lo gauchesco, lo Exacto. hispánico, eso era la barbarie. Sí, La sí. civilización era Europa. Claro. O sea que nuestro destino como país era ser la pampa europea. Y en todo caso, si habíamos tenido la mala suerte de no ser europeos, por lo menos finjámosla, ¿no? Hagámonos casas francesas, imaginemos, pleguémonos a la economía británica, todo eso. Y eso está a la derecha argentina, a diferencia de otros países en que hay sentimientos nacionales. La derecha argentina tiene muy bajo sentimiento patriótico. Muy Bueno, bajo fíjate sentimiento lo que ha nacional. significado también. Salvo lo que sería el fascismo, esa cosa, pero son deformaciones. Fíjate vos este gobierno cómo olvidó el tema Malvinas. Lo olvidó por Absolutamente. completo, Absolutamente. ¿no? Se olvidó de Malvinas este gobierno. Absolutamente, sí, es cierto, es cierto, sí. Yo creo que la pagamos nosotros, o sea, encima uno sabe que ellos están salvados, digamos, ¿no? Pero, digamos, hablábamos del problema de la desocupación, el drama tremendo que es la desocupación. Sí. La desocupación, un desocupado es un golpe psicológico enorme, o sea, un desocupado, como decíamos recién, o sea, pierde su identidad, Sí. pierde su referencia, pierde su mundo, ¿no? Totalmente. Y un tejido social muy herido. Y un desnutrido Sí. queda herido en su capacidad cognitiva, en su capacidad. Tienen que entender que eso es responsabilidad, o sea, tenemos que traducir también los números en humanidad. O sea, también la oposición tiene que hacerlo, es decir, Por supuesto. no basta simplemente con decir que hay más de 2 millones de desocupados, hay que entender que eso es un drama Sí. personal y social tremendo. Pacho, un gustazo, ¿eh? Mirá qué No, buena no. charla que hemos tenido. Muchas gracias. Un gustazo. Gracias. Pacho O'Donnell, ha pasado aquí, interesante reflexión de viernes. Ahora volvemos a la realidad con el debate. Va a estar Fernanda Raberta, candidata a intendente de Mar del Plata. Mar del Plata, la ciudad con más alta desocupación de la República Argentina. Hablando de este problema, de esta preocupación que traía también Pacho del hambre, vamos a hablar con Víctor de Genaro, también un militante desde hace muchos años por lo social y en la búsqueda, ¿no?, de enfrentar estos dramas de la Argentina. Y todo lo que ha significado hoy la decisión del juez federal Claudio Bonadío de elevar a juicio oral la causa de las fotocopias de los cuadernos con el doctor Maximiliano Rusconi, que enseguida va a estar aquí con nosotros. La próxima hora promete debate de actualidad nuevamente aquí en Minuto 1.